El próximo es el escritor del prólogo de este libro. Político venezolano, periodista, desde el primer momento se enfrentó al gobierno de Hugo Chávez. Fue dirigente estudiantil, militó en partidos políticos, fue diputado de la Cámara de Representantes de Venezuela, también fue alcalde del pueblo de Lechería. Está en el exilio hace 8 años. Es el editor del periódico digital elpolitico.com. Y es un gran creyente en los libros. Tal es así que es el autor del libro Caballeros Andantes, 101 libros que todos podemos leer en esta vida. Bienvenidos, Alexis Ortiz. Queridas amigas y amigos, bueno, yo quiero comenzar por contarles una anécdota, ¿no? En los años 80, yo anduve, a mediados de los años 80, anduve con un amigo desafortunadamente fallecido prematuramente, Ángel Vivas Díaz, por Centroamérica, porque estábamos haciendo los trabajos y escribimos un libro sobre el renacimiento de la democracia en Centroamérica. Tuvimos que entrevistar a muchísimos de los líderes principales de esa zona del continente y hubo uno que se negó a darme una entrevista, se negó rotundamente a darme una entrevista, que era un policía que se disfrazaba de poeta, que se llamaba Tomás Borges, yo no sé si ustedes lo recuerdan, que era el ministro del Interior del gobierno de los 9 comandantes sandinistas, aquellos de tan ingrata recordación. Tomás Borges se negó a darme la entrevista porque yo había escrito un artículo respondiendo una declaración muy necia de él. En esa declaración, Tomás Borges, fíjate tú, Pedro, Tomás Borges decía que con la Revolución Cubana comenzó el proceso de independencia de Latinoamérica. O sea que este señor, de un plumazo, borró a San Martín, a Simón Bolívar, a Sucre, a O'Higgins, a Benito Juárez, y lo más terrible, y eso fue lo que le dio en la madre a Tomás Borges, que es que yo le llamé la atención sobre el hecho de que si con la Revolución Cubana comenzó el proceso de independencia de Latinoamérica, entonces también borró de un plomazo a Sandino, que era, se supone, el gran promotor de la revolución de ellos. Entonces el señor se negó a darme la entrevista. De todas maneras publicamos el libro y hice una reflexión sobre, cónchale, vale, hay que ver cómo las ideas extremistas, cómo el comunismo embrutece a la gente, cómo alguien puede dar una declaración tan estólida, tan necia, y se supone que él era una figura, pues, de ese gobierno reconocido incluso continentalmente por la izquierda. Pero ahora, no se trata solamente de que el comunismo embrutece, que ya sabemos que embrutece mucho, aparte de crear ruina política, ruina moral, ruina económica, donde quiera que logra florecer, sino que el comunismo y en general los fanatismos, también el fascismo, que es otra versión, el comunismo y el fascismo son dos versiones del mismo fenómeno. El comunismo también se propone, como todos los totalitarismos, borrar deliberadamente la historia. Ellos parten del mito, así como hay el mito del eterno retorno, ellos parten del mito del eterno comienzo. Con ellos comienza la historia, antes que ellos no hubo nada. La prueba es que cuando van, tú que eres abogado, Carlos, cuando ellos van a hacer una constituyente, entonces siempre declaran a la constituyente originaria. Es decir, no hubo antes que ellos nada, nada de la historia existe. Es decir, no hubo un constitucionalista, digamos, en Latinoamérica como Juan Bautista Alberdi, nada de eso existe. Todo comienza con ellos. Entonces, este empeño en borrar la historia, en reescribir la historia, es el proyecto de manipulación masiva que junto a la siembra del miedo explica pues que este tipo de regímenes totalitarios se hagan muy continuistas, se hagan muy difíciles de vencer. Por eso es que es tan importante entender que la pelea contra el totalitarismo es una pelea política, desde luego,
pero es también una batalla cultural. Hay también que derrotarlos en el territorio de las ideas. Y por eso es que es importante que aparezcan de repente hombres como los que mencionó Carmen aquí hoy, ¿no? Juan Clark y Enrique Ross, porque son patriotas que se dedican precisamente a esa pelea, a dar esa batalla, a recordarle a los totalitarios, pero también a las víctimas del totalitarismo, que hubo una historia antes del totalitarismo y que de esa historia no tenemos que sentirnos avergonzados porque hubo cosas buenas y malas en esa historia, pero sobre todo que en esa historia hay un balance positivo, que a la hora de sopesar lo bueno y lo malo, en esa historia hay un balance positivo. Y si podemos destacar la acción de hombres como Enrique Ross y Juan Clark, también tenemos que destacar la acción de corporaciones que se dedican de una manera muy meticulosa, de una manera muy amorosa, de una manera muy sensible y entrañable y arraigada en la vocación de servicio a rescatar la memoria histórica de los pueblos. Por eso yo siento una gran identificación, un gran cariño, me siento militante del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, del rescate de la memoria histórica cubana y contra el totalitarismo. Este instituto, bueno, todas las corporaciones que son exitosas como este instituto son exitosas porque tienen una gerencia colectiva. En el instituto está Carmen, está Enrique, está Luz, que es la que ilumina los sueños de Pedro. Ella lo ilumina, pero también lo controla para que no se descarríe. Entonces, pero también este tipo de corporaciones exitosas que tienen una gerencia colectiva se caracterizan siempre porque tienen un animador, un líder principal, una persona de gran inspiración que es capaz de contagiar de su entusiasmo y de su inspiración a los demás, que es mi hermano menor, Pedro Corzo. Todos ustedes saben que yo adoro a Pedro, que una de las cosas de las cuales me siento realmente gratificado es de que en este exilio pude conseguir amigos como Pedro, que realmente nutren la vida de cualquiera. Es un amigo que para mí es realmente algo relevante en mi experiencia existencial. Pedro escribió este libro, muy importante, muy riguroso. Voy a referirme poco al libro porque ya con esa enjundia y esa brillantez que los caracteriza, José y Carlos han explicado de qué se trata. Pero Pedro tuvo la amabilidad, la generosidad de pedirme que escribiera el prólogo del libro. Eso es un altísimo honor para mí, porque imaginen ustedes, ¿quién me iba a decir a mí ya en mi infancia de niño campesino en Caripe que yo iba a terminar escribiendo el prólogo de un libro como este? Entonces, este libro explica cómo fue esa estrategia del castrismo de tratar de imponer por la vía de la subversión armada el comunismo en Latinoamérica, y cómo esa estrategia, en el caso concreto de países como Bolivia, que lo acaba de describir Carlos, y Venezuela, esa estrategia fracasó. Y cómo esa estrategia que fracasó fue sustituida con el tiempo, algunas décadas después, por la estrategia de la destrucción de la democracia por la vía electoral, por la vía de la democracia. Lo cierto es que vale la pena que este tipo de libros se publiquen, por eso que le estábamos diciendo, de la necesidad de que la gente, sobre todo los muchachos, las nuevas generaciones, sepan que hubo un pasado, cómo ocurrieron las cosas. Para no hacer una intervención muy larga, las cosas ocurrieron de un modo muy sencillo. El castrismo financió, armó e impulsó un proyecto sedicioso, un proyecto subversivo, que en el caso de Venezuela fue derrotado política y militarmente por el movimiento social organizado venezolano, liderizado por un venezolano de excepción que fue don Rómulo Betancourt. ¿Sí?
Después que le propinamos esa derrota tan aplastante, tan inolvidable a Fidel Castro y sus pandilleros, volvió una estrategia de intentar retomar a Venezuela por la vía de la falsificación de los procesos electorales. Bueno, en este momento yo les puedo decir a ustedes, con eso que llaman un prudente optimismo, que así como los derrotamos política y militarmente en los años 60, estamos encaminados a derrotarlos política y electoralmente con el liderazgo de Enrique Capriles Radonsky y la Mesa de Unidad Democrática en este momento. Nosotros no somos unos ilusos, pero sabemos que ellos saben que perdieron las elecciones, que ellos saben que, como dice el tango, van cuesta abajo en su rodada, que nada puede detener ese deslizamiento hacia el precipicio, que todas estas medidas desesperadas de violencia, esta histeria represiva en que han caído últimamente, no va a conducir a nada. Y que algún día, posiblemente Pedro Corso o algún escritor como él, también en un libro como este describirá este proceso exitoso. Muchas gracias.